Hola a todos. Miro mi copa de uranio y me pregunto, ¿se puede hacer algo parecido, pero sin usar uranio, que es bastante tóxico y radiactivo? Y que el vidrio resultante también brille bajo la luz ultravioleta con un bonito color verde, o incluso, tal vez, con algún otro tono. ¿Creen que eso es posible? Vamos a investigarlo. Es interesante que el vidrio de uranio apareció hace unos 2000 años, cuando la gente descubrió que podía añadir ciertos minerales que contienen uranio, como la ateninita, que es un fosfato de uranilo con un contenido de uranio de hasta el 60%, a la masa fundida de vidrio. Además de su alta radiactividad, este mineral también posee una luminiscencia muy hermosa. Por esta razón, los minerales con uranio empezaron a añadirse al vidrio en la antigua Roma, ya que en fragmentos de este mosaico en una villa romana se detectó uranio. Sin embargo, por la rareza y difícil acceso a los minerales de uranio y la imperfección del arte vidriero, el vidrio de uranio solo se popularizó en el siglo XIX, cuando los maestros vidrieros aprendieron la tecnología de templado. Así, la vajilla hecha de este material se volvió perfectamente transparente y pudo reflejar la luz del sol de forma hermosa. Además del uranio, para dar diferentes tonos al vidrio se añadían compuestos de otros metales. Por ejemplo, uno de los colores más comunes hoy en día es el vidrio verde con una mezcla de óxido de hierro bivalente. Para hacer, por ejemplo, vidrio marrón común, se añade azufre al vidrio verde fundido. Y el hermoso vidrio azul se obtiene al añadir óxido de cobalto bivalente a la masa de vidrio. Por su parte, los sopladores de vidrio modernos pueden crear vidrio de cualquier color y tonalidad, llegando incluso a producir el bastante raro vidrio rojo añadiendo compuestos de oro, aunque, en principio, ese color también se puede obtener con menores costos. Por ejemplo, añadiendo selenio y óxido de cadmio a la masa de vidrio. Sin embargo, estas adiciones de óxidos de diferentes metales solo tiñen el vidrio en varios colores, y solo los compuestos radiactivos de uranio pueden hacer que el vidrio brille bajo la luz ultravioleta. O quizás no. Hasta hace poco, yo también pensaba así, hasta que vi un video del canal de Oleg Ison, donde él estudiaba un colgante chino radiactivo hecho del llamado vidrio de torio. Resultó que los chinos hoy en día se deshacen del óxido de torio, que nadie necesita, simplemente disolviéndolo en vidrio y vendiéndolo como si fueran unos colgantes mágicos con energía coliar, que en realidad son simples piezas de vidrio radiactivo sin ninguna propiedad útil. Sin embargo, resultó que tienen una propiedad interesante, una luminiscencia brillante bajo la luz de una linterna ultravioleta, lo cual es muy inusual para los compuestos de torio. De hecho, a menudo no brillan bajo la luz ultravioleta. Es posible que esto se deba a que, en la composición del vidrio, los átomos de algunos metales, como el torio, forman iones que reaccionan más fácilmente a la radiación ultravioleta que cuando están simplemente en sales u otros compuestos. Sí, claro, todo esto está muy bien. Y resulta que además del dióxido de uranio, también se puede añadir dióxido de torio al vidrio, haciendo que, como el vidrio de uranio, brille hermosamente verde bajo luz ultravioleta. El problema es que, como el uranio, el torio es radiactivo y tóxico. Por lo tanto, la cuestión sigue abierta. Debe haber algo más, algo radiactivo y relativamente seguro. Tras reflexionar un poco, recordé mis experimentos con los llamados lantánidos, que en la tabla periódica de los elementos químicos se encuentran algo apartados de los demás metales y tienen propiedades químicas algo similares a las del uranio y el torio. Además, no son radiactivos. Muchos lantánidos, como los metales de tierras raras, se obtienen de minerales como la monazita o, por ejemplo, la gadolinita, que pueden detectarse fácilmente con un dosímetro. El caso es que, por sus propiedades químicas, los lantánidos son muy similares a los actínidos radiactivos y a menudo se encuentran juntos. Por eso, la mayoría de las veces, en los minerales de tierras raras se puede encontrar torio o, más raramente, uranio. Por ejemplo, aquí, en una antigua mina cerca del pueblo sueco de Italju, hay una gran veta que contiene muchos elementos de tierras raras mezclados con torio, al cual reacciona mi dosímetro. Hoy en día, a menudo después de extraer compuestos de algunos lantánidos de este tipo de mineral, queda dióxido de torio, que actualmente se utiliza muy poco. Por eso los chinos se deshacen de él de las formas más ingeniosas. Por ejemplo, como parte del vidrio de torio. Después de varios años de experimentos, he reunido toda una colección de diferentes compuestos de lantánidos y metales de tierras raras. Algunos de ellos poseen propiedades realmente inusuales. Por ejemplo, el óxido de holmio puede cambiar de color según la iluminación. Bajo la luz de los LED tiene un color amarillo, pero bajo la luz de una lámpara fluorescente se vuelve naranja. Lo mismo ocurre con la solución de cloruro de neodimio.
Bajo una lámpara LED tiene un color violeta, pero bajo una lámpara fluorescente ya es amarillo. Si se ilumina todos los óxidos de lantánidos con una linterna ultravioleta, se puede notar cómo el óxido de europio comienza a brillar débilmente con un tono rojizo, lo cual es sumamente inusual para el óxido de un metal. Esta propiedad inusual de los metales y sus compuestos de la serie de los lantánidos se debe a su inusual configuración electrónica, en la que los electrones externos del átomo se encuentran en el subnivel F. Pero, para explicarlo de manera más sencilla, en los átomos de estos metales, la probabilidad de encontrar electrones más lejos del núcleo es mayor que cerca de él, por lo que son más susceptibles a la influencia de efectos electromagnéticos externos. Creo que así queda un poco más claro. Basándome en experimentos anteriores, descubrí que el óxido de europio, al igual que otros compuestos suyos como el nitrato, puede brillar con una luz rojo brillante bajo la radiación ultravioleta. Creo que el vidrio con adición de óxido de europio también brillará con luz roja, de manera similar a los compuestos de este metal, pero es mejor comprobar mis suposiciones en la práctica. Para ello, primero necesito fabricar el vidrio, es decir, mezclar algunas sustancias y fundirlas a una temperatura muy alta, obteniendo así una masa vítrea transparente. La receta más simple y económica hoy en día para la masa vítrea es la composición del llamado vidrio sódico, cuyas proporciones exactas de los componentes pueden ver ahora en la pantalla. Este tipo de vidrio se utiliza actualmente para fabricar botellas transparentes, así como algunos utensilios de vidrio baratos. Dado que este vidrio contiene sosa, es decir, carbonato de sodio, primero hay que obtenerla. Para ello, tomé bicarbonato de sodio común, que es hidrogenocarbonato de sodio, y vertí unos 250 gramos de esta sustancia en un vaso de vidrio de cuarzo resistente al calor. Como resultado, la masa total junto con el vaso fue de unos 315 gramos. Ahora es necesario calentar el contenido del vaso hasta 300 grados Celsius para que el bicarbonato de sodio o hidrogenocarbonato de sodio comience a descomponerse en carbonato de sodio y dióxido de carbono, que con el tiempo atraviesa la masa de la sustancia y forma esos chorros en la superficie de la sosa. Después de otros 30 minutos de enfriamiento, vuelvo a pesar el vaso, que se ha vuelto 40 gramos más ligero, lo que indica que prácticamente todo el hidrogenocarbonato de sodio se ha transformado en carbonato, y en mi vaso se ha formado sosa de la más pura para crear vidrio de sosa. Ahora solo queda pesar las sustancias necesarias en las cantidades adecuadas para crear la llamada mezcla o material para fundir la masa vítrea. Además de la sosa, también se necesitará arena de cuarzo, que es prácticamente óxido de silicio puro. Pero en lugar de eso, simplemente utilicé dióxido de silicio de alta pureza, ya que hoy en día es incluso más fácil de conseguir que la arena de cuarzo. Además de esto, también necesitaré óxido de calcio o calviva, así como óxido de aluminio. Bien, después de pesar todos los componentes es necesario mezclarlos cuidadosamente. Y sí, para fabricar vidrio de alta calidad, creo que una simple mezcla en un recipiente de plástico no será suficiente. Es necesario que cada componente del vidrio esté lo mejor mezclado posible con los demás. Para mezclar bien todos los componentes de mi lote casero, utilicé un molinillo de café común, en el que, tras 5 minutos de molienda, todos los componentes del vidrio se convirtieron simplemente en polvo, así que creo que este grado de mezcla será suficiente para mí. Este método, al igual que algunos otros trucos para fundir vidrio, lo aprendí en el canal Applied Science, en uno de cuyos episodios Ben Krasnow hablaba sobre diferentes formas de fabricar y fundir vidrio casero. El enlace a su canal, por si acaso, está en la descripción. Inicialmente decidí fundir el vidrio en pequeños crisoles de cuarzo usando un microondas común. Sí, resulta que esto se puede hacer de manera extremadamente sencilla. Para ello compré a los chinos unos hornos especiales en miniatura, recubiertos por dentro con una capa de carburo de silicio. Esta sustancia se calienta muy bien bajo la acción de las microondas, y de este modo se puede fundir el vidrio mucho más rápido que en un horno mufla convencional. Antes de calentar, creo que es mejor quitar el plato del microondas, así como el soporte de plástico, para que no se dañen por las altas temperaturas. Después de colocar el crisol con la mezcla en el microondas, lo cubro con este mini horno y lo pongo a calentar a máxima potencia durante 7 minutos. Si miras dentro del microondas, puedes ver cómo el contenido de este mini horno comienza a calentarse rápidamente. Y después de solo 7 minutos, creo que en el crisol ya se ha formado vidrio líquido a partir de la mezcla de diferentes óxidos. Sí, por el color del resplandor del horno, la temperatura aquí ha superado los 900 grados y el vidrio ya debería estar líquido. Pero por alguna razón, esto no sucedió y el contenido del crisol quedó algo semisólido. Quizás puse muy poca mezcla, así que decidí añadir más al crisol y calentarlo de nuevo en el microondas. Mientras mi vidrio se calienta allí, decidí preparar el lugar para verter los lingotes de vidrio. Para ello tomé una placa de grafito común, ya que el vidrio no se adhiere a ella, y además la calenté con un soplete de gas para que el vidrio recién obtenido no se enfriara demasiado rápido y no se agrietara por el choque térmico. Después de calentar el crisol por segunda vez, decidí verter un poco de vidrio casero para hacer una prueba.
Pero, por alguna razón, incluso después de 10 minutos de calentamiento en el microondas, seguía estando casi sólido y prácticamente opaco. Es posible que parte del vidrio haya reaccionado con el crisol de cuarzo, o tal vez la composición de este vidrio no sea muy adecuada para experimentos sencillos. Al parecer, es mejor buscar algo más fácil de fundir y más transparente. Para la segunda prueba, decidí intentar fabricar no un vidrio de sosa, sino un vidrio óptico a base de borato de bario, ya que debería ser más fluido a altas temperaturas y también tener una transparencia extremadamente alta. Para ello, tomé 33 gramos de óxido de boro y 16 gramos de óxido de bario, y los mezclé muy cuidadosamente en un molinillo de café. Debido a que en el pequeño horno para microondas solo cabe el crisol más pequeño y no se puede cargar mucha mezcla de vidrio en él, para los siguientes experimentos decidí comprarme un verdadero horno mufla, capaz de calentarse hasta 1200 grados Celsius. Por ahora, la puse a calentar hasta 1000 grados. Creo que, por el momento, esa temperatura será suficiente. Después de calentar el horno hasta la temperatura necesaria, coloco en él el crisol con la mezcla para vidrio óptico y dejo esta mezcla durante unos 40 minutos para que se funda el óxido de boro y reaccione con el óxido de bario, formando borato de bario. Después de 40 minutos, se puede ver que el volumen del contenido en el crisol ha disminuido, lo que significa que todos los óxidos se han fundido y han formado una masa vítrea. Creo que ya puedo verter un pequeño lingote del vidrio obtenido en un molde de grafito precalentado. Sí, no me equivoqué, y este tipo de vidrio realmente resultó ser muy líquido y se esparcía sobre el grafito como si fuera jarabe de azúcar. Solo que, por alguna razón, resultó ser completamente opaco. Con el tiempo, el vidrio obtenido empezó a volverse turbio ante mis ojos y también a cubrirse con algo parecido a grietas, lo cual fue bastante extraño. Después de enfriarse, el material resultante se agrietó por completo y ni siquiera quería despegarse del molde de grafito. Al parecer, para trabajar con vidrio óptico es necesario utilizar una tecnología más compleja. Por ejemplo, realizar un recocido prolongado en hornos especiales y no simplemente verter la masa de vidrio sobre el grafito. Bueno, el vidrio sódico y el óptico por ahora no funcionaron. Por eso, probablemente valga la pena probar la composición del vidrio resistente al calor. Recuerdo que hace algunos años visité una fábrica de utensilios químicos resistentes al calor, y el vidrio hecho de este material soportaba muy bien los cambios de temperatura, además de ser maleable incluso a una temperatura relativamente baja, alrededor de 700 grados Celsius. Para otra de mis pruebas, decidí preparar una mezcla para vidrio con una composición bastante simple: 15 gramos de carbonato de sodio o sosa, 15 gramos de dióxido de silicio y 15 gramos de ácido bórico, obteniendo así una mezcla para vidrio borosilicato resistente al calor. Al mismo tiempo, para probar la coloración del vidrio, añadí a la mezcla 3 gramos de óxido de neodimio, después de lo cual trituré todo cuidadosamente. Después de colocar el crisol en el horno mufla, caliento su contenido durante unos 30 minutos, y en este proceso se puede ver claramente cómo comienzan a descomponerse el ácido bórico y el carbonato de sodio, tras lo cual se funden con el dióxido de silicio, formando vidrio de borosilicato. Por fin ha llegado el momento de la verdad. ¿Lograré hacer algo parecido al vidrio coloreado? Creo que sí. La masa vítrea obtenida fue lo suficientemente líquida y no humedecía mucho la superficie del grafito, por lo que probablemente no se adhiera a él. Además, el color del vidrio resultó excelente. Logré obtener un verdadero vidrio de neodimio. Solo queda recocerlo en la placa durante un par de horas, y entonces podré comprobar sus propiedades. Después de finalizar el recocido, el vidrio no se agrietó y obtuve un trozo bastante bonito de vidrio de neodimio, que, al igual que el óxido de este metal, puede cambiar de color dependiendo de la iluminación. Bajo la luz de los LED es violeta, pero bajo una lámpara fluorescente este trozo de vidrio se vuelve azul, lo cual es bastante inusual. Además, este tipo de vidrio es capaz de bloquear el espectro amarillo de la luz, por ejemplo, de una lámpara incandescente o de una lámpara de sodio de alumbrado público. Por eso, el vidrio de neodimio a menudo se utiliza como filtro en la industria cinematográfica o fotográfica. Además, las gafas con vidrio de neodimio son utilizadas frecuentemente por los sopladores de vidrio, ya que bloquean la intensa luz amarilla de los iones de sodio, permitiendo a los artesanos trabajar con el vidrio sin el deslumbramiento molesto. Por fin logré encontrar la mezcla adecuada para el vidrio y descubrí que los óxidos de metales de tierras raras se disuelven perfectamente en él. Creo que ya puedo intentar hacer un análogo del vidrio de uranio, capaz de brillar bajo la luz ultravioleta. Después del primer experimento exitoso, decidí preparar otra mezcla para vidrio de borosilicato, pero esta vez añadiendo 2 gramos de óxido de europio, lo que en teoría debería hacer que el vidrio resultante brille con una hermosa luz roja bajo la luz ultravioleta. Después de media hora en el horno, vierto la masa vítrea obtenida sobre el grafito y luego espero a que se enfríe y se temple. Tras 2 horas de temple, el lingote resultante se parece al vidrio común de botella bajo una iluminación normal. Pero en cuanto le apunté con una linterna ultravioleta, este lingote brilló con una intensa luz roja.
Es sorprendente cómo una pequeña adición de óxido de europio puede cambiar las propiedades del vidrio común. Sin embargo, mi copa de uranio sigue brillando de color verde bajo la luz ultravioleta. Por eso, sería bueno fabricar un vidrio que brille como el de uranio, pero que no contenga elementos radiactivos. Tras una breve búsqueda en internet, descubrí que el vidrio con adición de óxido de terbio también puede brillar bajo la luz ultravioleta, y precisamente con ese hermoso color verde característico del uranio. Por suerte, en mi colección tenía óxido de terbio mezclado, de un color oscuro poco habitual, a diferencia de los demás óxidos de lantánidos. Sin pensarlo mucho, mezclé otro lote de materias primas para vidrio borosilicato, añadiendo un 2% de óxido de terbio. Después, como de costumbre, trituré todo muy bien. Tras cargar la mezcla en el crisol, solo quedaba esperar a que en el horno todo eso se transformara en una masa vítrea activada con terbio. Después de fundir el lingote resultante, como de costumbre, realicé el recocido y tras 3 horas decidí probar el lingote enfriado de este vidrio bajo luz ultravioleta. Y como pueden ver, todo me salió bien. Bajo la linterna ultravioleta, este vidrio brilla como si fuera de uranio, pero no es radiactivo. Además, su producción es mucho más segura que trabajar con compuestos tóxicos de uranio radiactivo. La única diferencia con un vaso de uranio es el color bajo la luz normal. Pero, hasta donde sé, el vidrio de uranio puro, como por ejemplo en esta gota, tiene un color amarillento, y el tono verdoso se lo dan aditivos adicionales en forma de óxidos de hierro, creando el llamado vidrio vaselina, que fue popular a principios del siglo XX. Bueno, al final logré hacer 2 piezas de vidrio inusual que, en mi opinión, incluso superan al vidrio de uranio en sus propiedades, ya que no son radiactivas y su producción puede comenzar de inmediato, sin requisitos especiales por parte de los servicios de seguridad radiológica. Por cierto, después de los experimentos realizados, descubrí que se puede hacer vidrio no solo con brillo verde y rojo, bajo luz ultravioleta. Por ejemplo, añadiendo un 2% de óxido de cerio a la masa de vidrio, se le puede dar un color de brillo azul. Y el óxido de disprosio en la composición del vidrio hará que brille con una luz amarillo-verdosa bajo los rayos ultravioleta. Bueno, creo que después de ver este episodio, ya saben qué otras sustancias se pueden añadir al vidrio para hacerlo brillar como el de uranio, e incluso mejorarlo usando materiales no radiactivos y menos tóxicos. Y si les ha gustado este episodio, como siempre, no olviden darle like y suscribirse al canal para descubrir muchas más cosas nuevas e interesantes.